Saludos de Éxito Divino, estudiantes de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Soy Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la Palabra de Dios a través de las lecciones de Escuela Sabática. El título de nuestra lección en esta ocasión es Eventos de los Últimos Días. Pero para continuar vamos a arrodillarnos y orar. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que sea nuestro Maestro. Es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de Escuela Sabática se centra en dos capítulos, Mateo capítulo 23 y el capítulo 24. Nuestro primer punto, guías ciegos, asesinos de profetas. Leamos Mateo capítulo 23, el verso 16. Ay de vosotros guías ciegos. En este verso no se identifica quién son esos guías. Mateo capítulo 23, verso 29 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En este verso ya se identifica quiénes son los guías ciegos. Eran los líderes del tiempo de los judíos. Sigue diciendo el verso: porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mateo 23, verso 31. Así dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Estos líderes religiosos eran hijos de asesinos de profetas. Ellos lo reconocían. Sin embargo, ellos hacían monumentos en honor a los profetas muertos, pero mataban a los profetas vivos, los rechazaban contundentemente. Eso se llama hipocresía. Eso está en el pasado, pero nosotros estamos en el presente. Vamos a descubrir hoy si somos guiados por guías ciegos, asesinos de profetas o no. El libro, que consta de más de 400 páginas, llamado Las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, en la creencia número 18, se titula El don de profecía. A manera resumida dice: uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una característica de la iglesia remanente y fue manifestado en el ministerio de Elena de White. Como la mensajera del Señor, sus escritos son una continua y autorizada fuente de verdad y proporcionan consuelo, orientación, instrucción y corrección a la iglesia. Y acá se da un buen número de citas bíblicas que corroboran lo que se dice. Oficialmente, como adventistas del séptimo día, se acepta que Elena de White es profetisa. Sin embargo, hoy descubriremos si usted o yo estamos siendo guiados por guías ciegos, asesinos de profetas. En Testimonios para los Ministros, la profetisa oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice, en la página 475, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, acá Elena de White cita Malaquías 4:5 y dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno grande y terrible. Ella comenta: alguien debe de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera, déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Se le ha enseñado, se le ha orientado a usted que el Señor enviaría a otro profeta u otro mensaje. De lo contrario, usted está siendo guiado por un guía ciego, asesino de profetas. La destrucción de Jerusalén y la abominación desoladora. Mateo capítulo 24, en el verso 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. Verso 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Estos versos se aplican parcialmente a los cristianos que estaban viviendo en Jerusalén y tuvieron que huir a los montes cuando vieron sitiado a la ciudad condenada. Pero también se aplica a los cristianos que vivieron en la Edad Media, en el tiempo del papado. Analicemos la aplicación parcial. Lucas lo pone más claro. En el capítulo 21, verso 20 al 22, dice: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Verso 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Verso 22. Porque esos son los días de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Los que aceptaban las interpretaciones de Cristo de las Escrituras, cuando vieron los ejércitos romanos sitiando la ciudad, salieron huyendo y salvaron su vida. Pero aquellos que creían en las Escrituras, pero no aceptaban las interpretaciones de Cristo, murieron dentro de la ciudad como ratas quemadas. Es lo que registra la historia. Yo solo lo menciono. Según los expertos, murieron más de 1 millón de judíos y fueron llevados cautivos alrededor de 97,000 judíos. Todo por no seguir las instrucciones. Jerusalén representa a la iglesia y también representa al mundo. Leamos lo que dice Testimonios para la Iglesia en el tomo 8, la página 74, dice: Jerusalén es un símbolo de lo que la iglesia será si rehúsa andar en la luz que Dios ha dado. Lo que le ocurrió a Jerusalén le ocurrirá a la iglesia si seguimos tercos en nuestros pecados. Y si rechazamos a los profetas, y si rechazamos a los mensajeros con la verdad presente. Jerusalén es una advertencia para nosotros, pero también es una advertencia para el mundo. Y eso lo dice el conflicto de los siglos. En la página 24 dice: Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo, endurecido en la incredulidad y rebelión, que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. En cuanto a la aplicación completa, Mateo capítulo 24, verso 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda. El propio Daniel escribió que los entendidos entenderán y los impíos no entenderán. Si no entiende usted esta profecía, tenga cuidado. Lo siguiente que debemos dejar claro es que el libro del profeta Daniel en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Cristo, estaba sellado. Porque Daniel capítulo 12, verso 4 dice que sella las palabras hasta el tiempo del fin. Entonces, por más que los discípulos trataron de entender esta parte de Daniel, no lo iban a entender. Por eso él fue claro al decirles: si ustedes ven que el ejército romano sitia esta ciudad, salgan, huyan. Pero dejó algo para nosotros, para los que vivimos en el tiempo del fin, en el tiempo que el libro de Daniel ya no iba a estar sellado. Entonces, Mateo 24, verso 15, lo leeré nuevamente y veamos con qué está conectado. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, se conecta el lugar santo con la abominación desoladora. Ahora leeremos Daniel, el capítulo 11, el verso 31, dice: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. Noten que Mateo 24, 15 y Daniel capítulo 11, verso 31 se conectan con la frase abominación desoladora. Pero en Mateo 24, 15 la abominación desoladora está conectada con el lugar santo. Pero en Daniel 11, 31 la abominación desoladora se conecta con el santuario y se conecta con el continuo.
implicando que el continuo, el santuario y el lugar santo son lo mismo. Es decir, cuando se lee en Mateo capítulo 24, verso 15, y cuando veáis en el lugar santo, la frase lugar santo representa tanto el santuario como el continuo. Ahora debemos definir qué representan el continuo y el santuario. Para ello vamos a ir a Daniel capítulo 8, el verso 11 y 12. Dice: aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo. Debo dejar claro que en algunas versiones dice quitó el continuo sacrificio. La palabra sacrificio está añadida al texto, es decir, no pertenece al original. Primeros Escritos en la página 74 lo reafirma. ¿Cómo debe decir la versión correcta? Leamos Daniel 8:11. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten que no aparece la palabra sacrificio porque no pertenece al texto. Solo dice quitó el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, lo siguiente a resaltar es: el continuo y el santuario fueron echados por tierra. Ahora veamos qué representa el continuo y el santuario. Daniel 8:12. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron quitados. Oigan esto: echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Según Daniel capítulo 8, verso 11, el continuo y el santuario fueron echados por tierra. Según Daniel 8:12, lo que fue echado por tierra fue la verdad. Entonces, el continuo y el santuario representan verdades. ¿Pero qué verdades? El continuo tiene que ver con tiempo. La única verdad con tiempo y que es continuo y nunca acaba y nunca terminará es la verdad del sábado, el santo sábado. Ahora, ¿qué significa el santuario? Daniel 11, verso 31 dice: sus fuerzas profanarán el santuario. Profanar es lo mismo que contaminar. Entonces lo que está diciendo este verso es que se iba a contaminar el santuario. Pero algunos podrían pensar que este santuario es el santuario que estaba dentro de Jerusalén, el templo de los judíos, pero es incorrecto. No era y no es el templo de los judíos. Entonces, ¿por qué no? Bueno, analicémoslo brevemente. Recuérdense que el templo o el santuario de los judíos fue purificado en 2 ocasiones por Cristo. Cristo purificó por segunda vez el templo porque después de que lo había purificado la primera vez, los judíos lo habían contaminado de nuevo. Por eso lo purificó por segunda vez. Pero después de que Cristo purificó por segunda vez el templo, también los judíos otra vez lo contaminaron. ¿Cómo lo sé? Porque en Mateo capítulo 21, el verso 13, Cristo por última vez le llama mi casa al templo, al santuario, mi casa. En Mateo capítulo 23, el verso 38 dice: vuestra casa os queda desierta. Noten que Cristo le llamó por última vez mi casa. Y luego en Mateo 23 les dice vuestra casa. ¿Por qué? Porque él sabía que la iban a contaminar otra vez y porque ellos habían rechazado a Cristo. ¿Cómo se puede contaminar algo que ya está contaminado? No tiene lógica. Entonces, cuando dice Daniel capítulo 11, verso 31, sus fuerzas profanarán, contaminarán el santuario, no se refiere al santuario de los judíos. Se refiere a algo más. Para ello iremos a Ezequiel capítulo 9, en el verso 6 dice, en la última parte: y empezad desde mi santuario. Joya de los testimonios, en el tomo 2, en la página 65, dice así:
Acá se cita Ezequiel 9:6. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Ahora lo interpreta la profetisa. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, noten que en profecía el santuario representa a la iglesia. ¿Pero a qué iglesia? Bueno, a la iglesia cristiana. ¿Cómo la iglesia la dejó Cristo? Pues la dejó purificada. Es decir, Cristo no dejó cizaña dentro de los cristianos primitivos, por decirlo así. Había puro trigo. Y en cuanto ellos pudieron, se evitó que entrara la cizaña dentro del trigo. Pero en un tiempo futuro, la iglesia que Cristo dejó limpia fue contaminada, fue profanada. ¿Cómo ocurrió eso? Cuando se introdujo en la iglesia cristiana al falso sacerdocio, un sacerdocio pagano. Cuando se quitó la verdad del sábado y en su lugar se puso el domingo. Así se contaminó el santuario. Entonces, el santuario en nuestro análisis representa a la iglesia cristiana. Con esta explicación ahora podemos comprender Mateo capítulo 24, verso 15. Dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Notemos que la abominación desoladora ocuparía el lugar santo. Ya hemos explicado que el lugar santo representa el continuo y el santuario. El continuo, la verdad del sábado, y el santuario, la iglesia cristiana. La pregunta sería: ¿quién quitó la verdad del sábado para identificar quién es la abominación? La pregunta también sería: ¿quién contaminó el santuario para identificar quién es la abominación desoladora? La historia registra que fue Roma la que quitó el sábado y en su lugar fue puesto el domingo. La historia también revela que fue Roma papal la que contaminó el santuario, la iglesia. ¿Cómo? Introduciendo gentiles inconversos en la iglesia. Tanto así que se les pagaba a los gentiles con oro para que se bautizaran y se convirtieran al cristianismo sin dejar sus costumbres paganas. De esa manera se cumplió la profecía. De esa manera la abominación desoladora ocupó el lugar santo. Cuando los cristianos que vivieron en el tiempo del papado se dieran cuenta que se quitó el sábado y en su lugar se puso el domingo, era una señal para huir a las montañas. Cuando Roma papal permitió paganos inconversos unirse a la iglesia, eso era una señal para los verdaderos cristianos de salir y huir a las montañas para proteger su vida, porque la abominación desoladora iba a traer lo que se menciona en Mateo, la gran tribulación, una gran persecución contra los cristianos. Leamos Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Por eso los cristianos, al ver esas señales, tenían que huir a los montes para salvar su vida. De lo contrario, ningún santo se hubiera salvado. En esta gran tribulación y persecución hacia los cristianos, Satanás soltó a todos sus demonios. Cristo lo sabía, por eso advirtió a sus seguidores que tenían que huir, porque Cristo no intervendría directamente, más que advertirles que cuando vieran esas señales huyeran para salvar su vida. Y los que siguieron las señales de Cristo salvaron su vida y el papado no los mató. Leamos Mateo capítulo 24, verso 22. Y si esos días, ¿qué días? Los días de la tribulación. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Los días de la tribulación, de la persecución hacia los cristianos, fue reducida. De lo contrario, nadie se hubiera salvado. ¿Cuántos días se les dio de poder a Roma papal? De acuerdo a la profecía de Apocalipsis capítulo 12, el verso 6 fue 1260 días. Aplicándole el principio día por año,
tenemos 1260 años. Es decir, al poder papal se le dio 1260 años para hacer lo que quisiera. En ese tiempo él tenía poder para matar a los cristianos. Pero si Dios no hubiera reducido el tiempo de la tribulación, el Papa hubiera matado a todos los cristianos. Sin embargo, Dios redujo los días de la tribulación. Los 1260 días, que son 1260 años, iniciaron en el 538 después de Cristo, cuando surgió el papado, y terminarían en 1798, cuando se fue llevado al Papa Pío VI a la cárcel. Pero la profecía indicaba que los días de la tribulación iban a ser reducidos. De lo contrario, hubiera el Papa matado a todos y nadie hubiera sobrevivido. Entonces, vamos a ver cómo ocurrió esta reducción de días de tribulación. Mateo capítulo 24, el verso 29 dice: enseguida, después, palabra clave, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Notemos que el orden secuencial de eventos es este. Primero, días de tribulación, el Papa persiguiendo a los cristianos, eliminándolos. Segundo, el sol se iba a oscurecer y la luna se iba a convertir como sangre. Descubramos cuándo se oscureció el sol y la luna. Según la historia registrada, fue el 19 de mayo de 1780. Importante, anotémoslo. Según Mateo 24, versos 29, primero iban a estar los días de la tribulación y luego se iba a oscurecer el sol. El sol se oscureció en 1780. Cuando el sol se oscureció, la tribulación ya había acabado. Es decir, la tribulación, la persecución del papado hacia los cristianos acabó antes de 1780. Y el tiempo que se le dio al papado para hacer lo que quisiera y destrozar a los santos fue 1260 años, que concluían en 1798. Y la tribulación concluyó mucho antes de 1798 y antes de 1780. Claro, se cumplió. Los días de la tribulación fueron acortados. De lo contrario, ningún santo hubiera sobrevivido. Pero gloria sea a Dios, que ve el futuro, interviene donde Él sabe que debe intervenir. Dios es grande. Cristo profetizó el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Mateo capítulo 24, verso 29 dice: enseguida después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. En este verso se da dos señales del tiempo del fin. La primera, el oscurecimiento del sol y la luna. Eso ocurrió el 19 de mayo de 1780. La segunda señal, la caída de las estrellas, ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Esta fecha se acerca más a nuestro tiempo. Cristo sabía que el profeta Daniel también tenía información de las señales del tiempo del fin. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo en Mateo 24, verso 15 dice: predicha por el profeta Daniel. Cristo sabía que Daniel contenía información del tiempo del fin. En Daniel 8:14 se pronosticó una señal del tiempo del fin. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 días de tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los 2300 días se aplica al principio de día por año. Son 2300 años. Guillermo Miller vino a enseñar que desde el 457 antes de Cristo es el punto de partida de esta profecía y llega hasta 1844, la profecía de Daniel 8:14. Interesante. Se acercó más el año 1844 a nuestro tiempo. Ahora leeremos lo que dice el libro inspirado, El conflicto de los siglos. En la página 378 dice así el comentario
hablando de Guillermo Miller. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que en 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. La segunda señal, la caída de las estrellas, ocurrió en 1833. Guillermo Miller empezó a predicar Daniel 8:14, los 2300 años, en público desde 1831. 2 años después, caen las estrellas, la segunda señal que Cristo dio. Entonces, hay una conexión entre las señales del tiempo del fin con Guillermo Miller, uno de los pioneros de la iglesia adventista. Pero sabemos que Guillermo Miller y sus colaboradores fundaron la iglesia, la que hoy llamaríamos iglesia adventista del primer día. Adventistas porque Guillermo Miller y sus colaboradores esperaban la segunda venida de Cristo. Del primer día porque Guillermo Miller y sus colaboradores guardaban el domingo. Pero después de que Guillermo Miller salió de la escena, surgió la profetisa Elena de White con la iglesia adventista del séptimo día. ¿En qué año? Justo en 1844, cuando terminaba la profecía de Daniel 8:14, hablando del tiempo del fin. Entonces, en 1844 surge la iglesia adventista del séptimo día. Cuando Cristo está hablando de las señales del tiempo del fin, está en su mente el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Mateo capítulo 24, verso 29 presentan las señales del tiempo del fin, que se conectan con el surgimiento de la iglesia adventista. Por lo tanto, Mateo capítulo 24, del verso 30 hasta el 51, son versos que se aplican y tienen relación con la iglesia adventista, especialmente Mateo capítulo 24, del verso 45 al 51, tienen una aplicación directa con la iglesia adventista del séptimo día. Porque ¿quién, aparte de la iglesia adventista, ha estado predicando y enseñando y esperando a Cristo? Solo la iglesia adventista lo ha hecho de esa manera, tanto así que se ha sufrido chascos en cuanto a esperar a Cristo y no ha venido en las fechas que se habían pronosticado. Con esta explicación, ahora veamos Mateo capítulo 24, verso 45. Dice: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Este siervo, ¿a quién puede representar? Analicémoslo. Ese siervo fue puesto sobre la casa de Dios. Es decir, este siervo es el encargado de la casa de Dios. Según 1 de Timoteo 3:15, la casa de Dios es la iglesia. Entonces, ¿a quién Dios ha puesto sobre la casa de Dios, sobre su iglesia? Si sabemos eso, entonces sabremos a quién representa el siervo. Bueno, el que Dios ha puesto sobre la casa, sobre su iglesia, hablando humanamente, es el presidente de la conferencia general. Es el que tiene la responsabilidad. Pero él reparte esa responsabilidad con los ministros esparcidos en el mundo adventista. Entonces, el siervo representa al presidente de la conferencia general junto con los ministros esparcidos en el mundo adventista. Ellos han sido puestos sobre la casa, sobre la iglesia, para que le dé a la casa, a la iglesia, a sus miembros, alimento a tiempo. El alimento a tiempo es lo mismo que está registrado en 2 de Pedro 1:12. Se le llama la verdad presente. Es decir, los líderes de la iglesia se les ha recomendado que le den a sus miembros la verdad presente, no cualquier verdad, sino la verdad de nuestro tiempo. Por eso dice Mateo 24, verso 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Dios espera que el siervo le dé alimento a tiempo a su iglesia, a sus miembros, hasta que Cristo vuelva. Pero lamentablemente el siervo
Ha pasado de ser siervo bueno a siervo malo, porque no le ha estado dando a la iglesia la verdad presente. Por eso hoy la iglesia no conoce qué es la verdad presente. Y por eso Dios ha levantado a los laicos para que le dé al pueblo la verdad presente. Mateo capítulo 24, el verso 48 dice: pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón: mi señor se tarda en venir. Verso 49, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. Verso 50, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe. Verso 51, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Estos versos revelan que el siervo bueno ha pasado a ser siervo malo porque no ha cumplido su misión. En lugar de estar esperando y motivando al pueblo que Cristo viene y que debemos estar listos, ha dicho: el Señor tarda su venida. Tal vez no lo dicen con palabras, pero sí con hechos, porque nos hemos acomodado en este mundo. Entonces, el siervo malo no sabrá ni del día ni la hora de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ni estudia la verdad presente, ni lo acepta, mucho menos lo comparte al pueblo. Mateo capítulo 24, el verso 36 dice: sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. En algún momento el Padre se lo revelará a Cristo. Y puesto que Cristo vendrá a la tierra no solo, sino que acompañado con todos sus ángeles, en algún momento Cristo se lo revelará a sus ángeles para que se alisten y puedan ellos venir con Él. También los santos en la tierra, si siguen estudiando la verdad presente, comiendo el alimento a tiempo, entonces en algún momento sabremos el día y la hora de la venida de Cristo. Pero ¿cómo yo sé eso? Bueno, lo dice el Espíritu de profecía. Leamos Primeros Escritos, página 15. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes en número reconocieron y entendieron la voz. Sorprendente. ¿Se sabrá el día y la hora de la venida de Cristo? Sí, pero no cualquiera lo sabrá. Los 144,000 que avanzarán y avanzarán con la verdad presente son los que sabrán el día y la hora exacto de la venida de Jesús. El siervo malo nunca sabrá el día y la hora de la venida de Jesús, pero los siervos buenos, los laicos que hoy se afanan por estudiar la verdad presente y por compartirlo en la iglesia, en algún momento se sabrá el día y la hora. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y esto fue nuestra escuela sabática profundizada. Vamos a rodearnos para ser gratos al Señor. Padre viviente que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por enseñarnos a través de su palabra poderosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, si aún no se ha suscrito en nuestro canal en YouTube, suscríbase y recibirá un video nuevo cada semana. También puede localizarnos en la red social de Facebook bajo el nombre de Enoch Marshalls. Estoy para servirle. Hasta la próxima.